Las teorías conspirativas pueden ser algo que a ustedes les guste o que definitivamente no sea de su agrado. Sin embargo, creo que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado al menos una teoría conspirativa sobre algún caso particular. Este video de hoy va a hablar sobre algo bien interesante que se presentó en el año de 1984 con respecto de una teoría que se llama el Blue Beam. El proyecto Blue Beam, como se llama originalmente, fue publicado en el año de 1984. Su autor fue Serge Monast, un hombre de origen canadiense. The Blue Beam Project básicamente es una teoría conspirativa muy interesante que menciona algunas cosas que para muchos hoy en día estamos viendo en plena luz del día. Y también los incidentes que han venido ocurriendo en este año 2023 para muchas personas tienen que ver con un montaje de alguna manera que se plantea por parte de algunos grandes sectores de poder. Ahora, como tal, The Blue Beam Project o el proyecto Blue Beam tiene unos componentes bien interesantes con respecto de lo que implica una teoría conspirativa. Serge Monast planteaba en la teoría del Blue Beam que todo lo que tiene que ver con eventos ufológicos, pero también a su vez toda la posibilidad de encontrarnos ante algunos eventos de carácter de alguna forma religioso que se asocien con el fin del mundo o con el nuevo orden mundial están en cualquier momento a punto de presentarse. Lo que planteaba el Blue Beam Project para el año de 1984 es que pronto, para esa fecha, habría un nuevo orden mundial. Sin embargo, casi 40 años después, hoy en día, se habla sobre este interesante libro que a su vez se convirtió en toda una teoría conspirativa, pues Serge Monast fue entrevistado en la época en la que escribió esta teoría y posteriormente murió de una manera bastante extraña. Según Serge Monast, todo lo que iba a pasar con el proyecto Blue Beam sería implementado a partir de 1983. Sin embargo, en varias oportunidades habló de otras posibles fechas. Esto lo hizo antes de su muerte. ¿Pero qué es el Blue Beam Project? Básicamente, para resumirles de alguna forma, el Blue Beam Project habla de unos grupos de poder internacional, unas personas que manejan realmente todo lo que es el poder en el mundo, no solo el poder político, sino también el poder económico. Eso es lo que plantea la teoría, y que estas personas en alguna fecha, en algún momento, en algún punto de la historia de los seres humanos, lo que van a hacer es una especie de montaje. Van a crear toda una estrategia bastante compleja para lograr dominar las mentes de las personas a través de los miedos. ¿Cuáles son estos miedos? Pues lo que planteaba la teoría era que iban a proyectar unos hologramas, y en estos hologramas habría unas deidades que le hablarían a su pueblo anunciándoles la venida de un nuevo y único profeta y único rey, o bueno, no profeta, único Dios. Discúlpenme la palabra, creo que son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. En esta estrategia pues iban a hacer era como un montaje a través de hologramas. Claro, para 1984 las personas no entendían mucho el tema de cómo se iban a proyectar dichos hologramas, pero hoy en día, teniendo en cuenta la tecnología que tenemos, como por ejemplo los drones y demás, muchas personas han afirmado que posiblemente ese tipo de herramientas o ese tipo de avances satelitales pueda terminar generando algunas proyecciones que terminen confundiendo a las personas con respecto de si esos fenómenos que les generan miedo son reales o definitivamente son la creación de, como lo decía Monast, toda una estrategia de dominio mental para la implementación de un nuevo orden mundial. Otro tema que mencionaba esta teoría conspirativa es que coincidencialmente en los momentos de crisis más fuertes de la humanidad, las personas estarían expuestas a una serie de catástrofes naturales, pero que estas catástrofes naturales
realmente no serían por, digamos, por causas naturales obviamente, sino que serían realizadas por la intervención del ser humano, nuevamente a través de distintas tecnologías, el uso de diferentes herramientas que lo que provocarían serían tsunamis, terremotos, huracanes y demás. Y de alguna manera también en la actualidad hemos visto que muchas personas creen que la ciencia, digamos, tendría la posibilidad de crear todo este tipo de cosas. Los más recientes casos, teniendo en cuenta la fecha de creación de este video, tienen que ver mucho con las catástrofes que se presentaron, por ejemplo, en Siria y en Turquía, catástrofes naturales supremamente complicadas que para la fecha de grabación de este video ya superan los 50.000 víctimas mortales. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la teoría del proyecto Blue Beam planteaba que los gobiernos, porque habla de esferas de poder, entonces podemos hablar de gobiernos o grupos de poder, o bueno, quienes controlan el mundo, digamos, en estas teorías, iban a generar catástrofes de carácter natural, desastres naturales, para que las personas creyeran que pues estaban enfrentándose como una especie de momentos complicados. Esto iba a ser previo a lo de las deidades, ¿no? O sea, me salté la parte. Pero todo lo que les voy a hablar ahorita es previo a las proyecciones holográficas que ellos planteaban, o que la teoría plantea que se haría. También esta teoría del Blue Beam Project tenía un componente muy interesante, y era que esperaban, es decir, que los resultados que se esperaban a partir del Blue Beam Project eran los siguientes. Primero, una unificación de una sola moneda a nivel global, es decir, que todos los países del mundo terminaran manejando una sola moneda, que no hubiese otras divisas, solo hubiese una divisa mundial para todos los países. Ese era como uno de los resultados esperados con esta teoría del Blue Beam Project. El otro era también la unificación de criterios en cuanto a las creencias, es decir, que todas las culturas del mundo, absolutamente todas, lograran unificar una sola fe en un solo, no sé, en un solo Dios. Es decir, suprimir el catolicismo, suprimir el islam, suprimir el budismo, suprimir todas las religiones que nosotros conocemos a nivel mundial y unificar un solo criterio. Era lo que también decía el Blue Beam Project que se esperaba pasaría en esa transición al nuevo orden mundial. Básicamente, esta teoría, como lo dije anteriormente, habla de una necesidad por parte de algunas personas por controlar y dar un nuevo norte a lo que es el comportamiento en sociedad. Esta teoría, que tiene estas generalidades que les acabo de mencionar, entre otras, pues es muy interesante, digamos. La narrativa que se utilizó y algunas cosas que estuve investigando y leyendo de esta publicación, pues tienen con temas bien interesantes. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado en redes sociales, o qué fue lo que pasó en algunos momentos específicos antes y después incluso? Bueno, realmente pasó más después del terremoto de Turquía y Siria. Las personas empezaron a hablar de estas teorías porque de verdad en este momento de la historia de la humanidad están pasando muchas cosas, pero creo que realmente el ser humano siempre ha estado muy ligado a distintos hechos, lo cual básicamente muestra que de acuerdo a ciertos momentos históricos y ciertos contextos, la humanidad ha enfrentado algunas tensiones, también ha enfrentado algunas problemáticas, pero por lo general tiende a asociarlas con alguna teoría conspirativa. Pero toda teoría conspirativa no sería una muy buena teoría conspirativa si no tuviese también algo de realidad. Y es que después de la entrevista, Serge Monast simplemente apareció sin vida en su casa, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Lo curioso de este escenario es que Serge Monast no presentó ninguna cardiopatía previa, es decir, cuando se hizo la investigación del fallecimiento de Serge Monast, se arrojaron resultados que decían que el hombre nunca había padecido
problemas del corazón o problemas respiratorios. Así que es muy extraño que simplemente haya tenido un infarto solo en su casa. En la entrevista que Serge Monast presentó, denunció que habría personas de distintos gobiernos e incluso dijo que la NASA estaba involucrada en todo el tema del Blue Beam Project con muchas otras figuras, y también dijo que de alguna forma sentía que su vida podía correr cierto peligro por la información que estaba presentando. Hubo 4 momentos interesantes dentro de la teoría de Serge Monast, y es que se hablaba de una reevaluación del conocimiento arqueológico. Básicamente lo que dice la teoría conspirativa del Blue Beam Project es que resultado de los terremotos y las tragedias y demás, también habría unos nuevos descubrimientos arqueológicos sobre nuevas cosas del pasado que nunca jamás supuestamente habían salido a la luz y que mostraban de alguna forma una conexión con algunos hechos que podrían suceder justo en nuestro tiempo presente, como por ejemplo lo que han asociado muchas personas y tiene que ver con la idea o con todo lo que ha venido pasando con el fenómeno OVNI, con el avistamiento de naves espaciales, porque muchas personas lo han planteado, y también con la existencia y la visita a nuestra Tierra de vida alienígena. La segunda etapa era básicamente lo de los espectáculos espaciales, los hologramas y demás. Habría una tercera etapa en este proceso conspiranoico dentro del Blue Beam Project, que planteaba también que gracias a las nuevas tecnologías las sociedades iban a ser influenciadas a través de la telepatía, y muchas personas asocian eso con lo que está pasando en este momento y fenómenos muy complejos que tienen que ver, por ejemplo, con la evolución de los teléfonos inteligentes y hoy en día con la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta estas etapas que ya les mencioné y estas generalidades de las cuales habla el Blue Beam Project, escrito por Serge Monast, quien misteriosamente falleció después de denunciar que estaría como que sentía que estaba en peligro, pues esta es una de las teorías conspirativas tal vez más completas y más interesantes que existen en el mundo, digamos en nuestro mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque anteriormente existían miles de otras teorías conspirativas, tal vez con otros tintes y otros escenarios y que respondían a ciertos momentos históricos y a ciertos contextos. Sin embargo, a principios de este año 2023 han sucedido muchísimas cosas y muchas personas han estado bastante preocupadas. Por eso han planteado que, ¿por qué no?, el Blue Beam Project está siendo puesto en marcha. Ahora, yo no soy una persona que afirme que las teorías conspirativas en efecto, pues obviamente sean ciertas, pero también creo de alguna manera que es interesante cómo ciertos fenómenos suceden simultáneamente en nuestro entorno, que muchas veces nos hacen pensar en la existencia de estas posibles teorías. Aparte que es bien complejo y muy curioso y muy extraño a la vez. Es decir, el hecho de que Serge Monast haya fallecido por un paro cardiorrespiratorio sin tener cardiopatías previas, justamente después de la entrevista, después de su publicación que se hizo tan famosa, pues sí le agrega bastantes temas misteriosos a este asunto. Y una de las cosas que suele pasar es que muchas personas en la actualidad, por lo que está pasando en nuestro entorno, pues también hablan de escenarios apocalípticos, de escenarios del fin del mundo, incluso se habla de la segunda venida de Jesucristo. Muchas personas que son creyentes hablan de ese tema, pues el Blue Beam Project hablaba de esta posibilidad. Es decir, se suponía también que quienes controlaban el mundo iban a generar toda una especie de estrategia de luces y hologramas a través de la tecnología y los avances que tenemos hoy en día, para venderle a las personas la idea de que en efecto Jesucristo vendría por segunda vez en cualquier momento, y que por eso era que estaban pasando todos estos fenómenos de alguna forma, porque se estaba depurando el mundo del mal.
Ahora, de alguna manera, como lo digo, esta es una teoría, ha habido muchas críticas, hay personas que definitivamente piensan que esta es una teoría bastante salida de los cabellos y que todo lo que ha pasado en torno a la teoría del Blue Beam pues simplemente es eso, como una especie de narrativa de ciencia ficción. Sin embargo, creo que lo más adecuado para ustedes mismos, aparte de esta pequeña explicación tal vez un poco larga de lo que es el Blue Beam Project y todo el contexto, pues es recomendarles que pueden buscar el libro en PDF. De hecho, se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo lean, para que ustedes lo ojeen, para que ustedes de pronto comenten acerca de qué piensan sobre el Blue Beam Project. Mi nombre es Nicolás Muñoz, este fue un video más, hace rato no publicaba, pero de ahora en adelante sí prometo publicar de manera semanal un video de alguna historia, algún tema y demás. Y también voy a comenzar a publicar nuevamente parte de el podcast que hacemos en esta plataforma de lunes a jueves de 9 de la noche a 12 de la noche, donde van a escuchar experiencias paranormales de muchas personas o también opiniones acerca de múltiples temas y múltiples teorías. Entonces, la verdad, quiero agradecerles, mil gracias, ojalá que me puedan también seguir en esta plataforma, espero que se suscriban a este canal y si tienen alguna otra teoría conspirativa, algún caso interesante para hablar, incluso temas de fenómenos paranormales, ovnis y demás, y quieren de pronto que hagamos un video sobre eso, por favor lo dejan en sus comentarios. Espero que les haya gustado este video y que haya sido un poco claro. Yo entiendo que a veces me enredo un poco al hablar, sin embargo, pues les agradezco mucho y espero verlos nuevamente pronto.